a veces no es sencillo delimitar un acuífero en las grandes extensiones, como tenemos en nuestro país, donde el significado de acuífero no es lo más conveniente. Bueno, y dentro de la geología, la tectónica, la litología, etcétera, etcétera. Y en gran parte también la geomorfología forma el trío, ¿cierto?, de las cuestiones básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta en ese contexto donde la geoforma nos lleva a estudiar la interacción agua superficial subterránea, y no solamente de la gestión es el aprovechamiento para riego, para industria, para agua potable, sino también la interacción agua superficial subterránea. Hoy en día tenemos grandes partes de nuestro país inundadas. Debemos andar por más del 1 millón, o casi 1,5 millones de hectáreas, de una zona muy productiva, muy rica. Esa zona casi se ha evacuado toda la ganadería, gran parte del Producto Bruto Interno proviene de esa ahí, y son situaciones que la hidrogeología tiene mucho del conocimiento para aportar. No digo no se va a poder prevenir, porque cuando llueven 600 milímetros en un día, es imposible saber las consecuencias, pero sí ir viendo cómo va esos cambios en los periodos hidrológicos, con la repercusión que en los niveles freáticos uno puede ir viendo cómo es el comportamiento de las aguas subterráneas frente a cómo va evolucionando el clima. Por otro lado, esta caracterización hidrogeológica, podemos decir 3 cositas. En nuestro país tenemos el 70-75% de regiones áridas y semiáridas, donde la presencia de las aguas superficiales no son comunes, hay pocos ríos, de hecho las poblaciones están frente a esos ríos, pero toda la parte productiva se maneja con las aguas subterráneas, porque no hay escurrimientos superficiales, digamos, contundentes para los aprovechamientos. Y lo que hay varían mucho con respecto a las situaciones de precipitación, y entonces, en ese contexto, la producción se basa en la presencia de que haya agua subterránea o no. Pero, vuelvo a insistir, ocurre en el 70-75% de nuestro país. ¿Cómo viene entonces esto? Y viene porque hay un conocimiento importante. Hoy en día tenemos una extensión muy grande, de los cuales casi 3 millones de kilómetros cuadrados, tenemos bastante delimitadas las cuencas hídricas superficiales. Esas cuencas, la gestión está perfectamente, nos puede gustar o no, pero está muy bien planteada en la Constitución, que donde dice que un recurso hídrico superficial pertenece a, si traspasa los límites de las provincias, pertenece a las provincias de las cuales, o sea, en esta zona tenemos el río Salidulce, donde tenemos 4 provincias involucradas, y son las provincias las que se tienen que poner de acuerdo para gestionar la cuenca. El Estado Nacional solamente actúa de facilitador. Bueno, eso está perfectamente legislado. Pero cuando hablamos de las aguas subterráneas, no. O sea, el concepto, y acá sí, el concepto de acuífero o el concepto de región hídrica, como se quiera llamar, no hay una forma de unidad. Entonces, cada provincia, según la Constitución, es dueña de sus recursos hídricos subterráneos. Entonces, uno llega al límite de una provincia con otra y se encuentra que ahí terminó la pertenencia del agua subterránea, y pasa 100 metros y comienza a ser dueño de la otra provincia. Y eso, el recurso hídrico no tiene fronteras. Entonces, nos cuesta mucho hablar de una gestión ya integrada, o sea, una gestión donde se analice por región hídrica o por acuífero. Bueno, entonces ya tenemos el primer problema. Por eso digo que en las vastas distribución de nuestro país, empezamos a ver el término de región hídrica, que
va más allá de lo que es el acuífero, o sea, va más allá de lo que nosotros conocemos por una formación geológica, sino que transfiere o, digamos, transporta un recurso que deja de lado ya esa formación geológica, y entonces el concepto de región hídrica es la unidad de gestión para su manejo. Ese concepto de región está fundamentado en otros conceptos, que no es la divisoria de aguas subterránea, sino los conceptos de geográficos, políticos, conceptos de, pueden ser una vía, un camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá empezamos a hablar desde otro punto de vista esa gestión que consideramos importante tenerlas en cuenta. Y ya hablamos de regiones hidrogeológicas. Gran déficit que tenemos en nuestro país. No tenemos estas regiones estudiadas. Solamente tenemos lo más avanzado, en general conocido, es un primer esbozo que se hizo en el año 98, que a partir de la Asociación Internacional de Hidrogeología del Grupo Argentino, se formó una comisión de estudio y se llevó adelante el mapa de las regiones hidrogeológicas de nuestro país. Esto nace en Bahía Blanca y la última reunión fue en el año 98 en la provincia de La Pampa, donde esbozamos 18 regiones, de las cuales es lo último que se hizo y más avanzado que esto no. Esto recién es el primer esbozo, pero bueno, está detenido y siempre es una deuda pendiente que tenemos los hidrogeólogos, que tenemos que terminar nuestro mapa hidrogeológico porque es la base fundamental para el conocimiento de todas las regiones hidrogeológicas de nuestro país. Argentina, digamos, como decía recién, tiene una gran, yo no sé si deuda, pero sí una gran responsabilidad en el manejo de sus recursos hídricos. Y no solamente los recursos hídricos nacionales, sino también internacionales. 3 grandes acuíferos que ocupan una vasta región de nuestro país. El concepto de acuífero transfronterizo ya fue en el año 2009 adoptada por las Naciones Unidas, donde empieza, digamos, el concepto de acuífero transfronterizo o acuífero internacional, que ocupan a más de un país. Bueno, nuestro país tenemos 3 grandes acuíferos, hay algunos más, por supuesto, fundamentalmente con Chile, pequeños, pero no por decir pequeños vamos a decir importantes, pero que en general no están mapeados o son estudios muy cejados, sectorizados, y eso lleva a que la importancia de tener todos estos recursos totalmente conocidos. El más conocido de todo, por supuesto, que es aquel que un poco disparó la importancia de las aguas subterráneas, que se le dio mucha importancia, que es el acuífero Guaraní. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, casi más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, usado en forma muy importante por Brasil y poco menos por Uruguay. En Argentina hay un esbozo de utilización, menos en Paraguay, pero fíjense ustedes que nosotros tenemos 225.000 kilómetros cuadrados, Brasil tiene casi 850.000, Paraguay 71.000, o sea, Uruguay 58.500. Grandes extensiones son donde hay agua subterránea, que hay que conocerla en detalle, ¿cierto? Y en este caso, las profundidades van de 50 a 1.500 metros de profundidad, y eso es muy importante también desde su punto de vista de la producción, donde tanto Brasil y un poco menos Uruguay y Argentina menos, han logrado desarrollar grandes regiones a partir de este acuífero.
Otro acuífero importante, que ocupa casi 300.000 kilómetros cuadrados, hay una variedad en la información que hay. Este es acuífero menos estudiado, pero bueno, más o menos casi 300.000 kilómetros cuadrados, casi 100.000 en Bolivia, 100.000 en Paraguay y 80.000 en territorio argentino. Donde en nuestra Argentina tenemos Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, el acuífero Oriendad, Toba, Tarijeño. También un acuífero internacional, ¿cierto? Y el otro acuífero, bueno, estos dos acuíferos, de hecho se han estudiado, el guaraní se ha estudiado a partir, sí, de un convenio entre los países, de los cuales se hizo un estudio grande y se llegó a un estudio un poco más profundo, pero quedó ahí. No hay una gestión internacional, no hay una gestión de unidad de todo el acuífero guaraní para llevarlo adelante. Y cuando hablamos de las cuencas superficiales, y pongamos el ejemplo que tenemos del río Salidulce, donde Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, que Córdoba es una pequeña parte donde llega, pero nadie puede hacer, si utilizamos el modelo, la concepción de cuenca hidrológica, ¿cierto?, para la gestión, la provincia de Córdoba tiene que participar en las decisiones que tome Salta sobre este río, que es el río donde nace. Entonces, cualquier acción que haga la provincia de Salta tiene que estar validada por Córdoba, si no, no lo puede tomar. Ese es el concepto de cuenca hidrológica. Esto no creo que ocurra. Entonces, cuando las 4 provincias gestionan una cuenca hidrológica, las 4 provincias toman decisiones sobre cualquier acción que se haga sobre esa cuenca en cualquiera de los lugares, ya sea en la naciente o en la desembocadura. Como así Córdoba no puede hacer nada sin que tenga el consentimiento de Salta. Con respecto a los acuíferos, no. De hecho, en el guaraní, Brasil puede hacer cualquier acción, Paraguay puede hacer cualquier acción y Argentina no puede tomar ninguna decisión. Inclusive, como el concepto de nuestra legislación es que cada provincia es dueña de sus recursos hídricos provinciales y no dice nada sobre aquellas aguas subterráneas que transfieren las provincias, directamente las provincias son las que manejan el recurso hídrico. De hecho, Entre Ríos sacó de la ley de aguas subterráneas termales y la pasó a ser minero. O sea, porque de acuerdo a esa conveniencia, el organismo que gestiona el agua subterránea no era tal. Bueno, y el otro acuífero que es muy importante, que es el acuífero pampeano, el sistema acuífero pampeano, que ocupa casi 2 millones de kilómetros cuadrados y utilizado hoy en día y tiene gran aporte al Producto Bruto Interno. Gran parte de nuestra región húmeda es la región de la ganadería, la región de la soja, que ya está llegando el riego de la soja en las regiones subhúmedas de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba. El maní se riega con agua subterránea. O sea, y eso implica un gran aprovechamiento cada vez más de las aguas subterráneas en este acuífero. Por supuesto, este acuífero está muy poco estudiado y no integrado. El problema es las inundaciones que hay en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, que es todo lo mismo. O sea, el sistema hidrológico de esa zona de llanura es exactamente lo mismo, agua subterránea, superficial. Hay que estudiarlo en forma conjunta y en todas las provincias. Bueno, ese concepto no está presente. Bueno, algunos datos, como hablamos con el doctor Hirata recién, que es importante tirar algunos números. Estos son números tirados digo así, solamente presentados, de un punto de vista que podemos, más de 2 millones, podemos decir que hoy en día estamos en los 3 millones de hectómetros cúbicos, más de 100.000 pozos de explotación, más de 550.000 realizados por particulares, para riego y para industria, casi 650.000. O sea, eso nos da un promedio de un pozo cada 70 habitantes y la mayoría no están declarados y otros ni siquiera se conocen datos técnicos constructivos. ¿Qué quiere decir? Es que va alguien, hace una perforación y se va. Lo entuban, empiezan a sacar agua y no se conoce nada, ni su perfil geológico,
ni sus características hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos dependiente para gestionar las aguas subterráneas? Como decía recién, nuestro país, no soy abogado, pero es representativa, gobierno representativo, republicano, federal, y dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado. El daño ambiental que generará prioritariamente la obligación de recomponer, bueno, según lo establezca la ley, eso está establecido en la ley 21.566 de presupuestos mínimos, y después dice que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos, bueno, 25.688, perdón, y las provincias la necesaria. O sea que medianamente está bastante establecido. La ley 25.688 no está reglamentada, o sea que esta ley se dictó en el gobierno de Duhalde, en ese periodo que Duhalde fue presidente. Y después dice que, digamos, la Constitución argentina adjudica esta responsabilidad en exclusiva a los estados provinciales, excepto en las cuencas que discurran por más de una provincia. Y ahí podemos entrar nosotros como hacer entrar a las aguas subterráneas. Si tomamos el concepto de cuenca hidrogeológica, pero eso es relativamente no probable que lo podamos hacer, entonces a veces nos complicaría más tomar este término, por lo tanto es muy difícil establecer que una cuenca que discurre la hidrogeología, vuelvo a insistir, los grandes acuíferos establecen sistemas, entonces es muy difícil delimitarlos. Pero independientemente de eso, no se ha llegado a ninguna acción, o sea, no tenemos ningún acuífero transfronterizo declarado. O sea que estamos en deuda total. Entonces, cada provincia tiene que tener en su ley de agua los objetivos de la planificación hidrológica y un plan de acción para cumplir esta. Es importante la planificación hidrológica, fundamentalmente porque de ahí podemos avanzar en el conocimiento y en la gestión del agua subterránea. Creo que esto es la segunda deuda importante que tenemos en nuestro país. Bueno, los organismos de cuenca que superan los límites está perfectamente, como lo planteamos anteriormente, está perfectamente delimitado, pero ese mapa hidrogeológico que tenemos esbozado no participa y no pertenece a ningún organismo que lo tenga en cuenta para llevar adelante su gestión. Entonces, como resumen de esta parte, podemos decir que en la mayoría de los casos los recursos hídricos subterráneos carecen de un marco legislativo uniforme. ¿Por qué? Porque cada provincia, al hacer su planificación, cuando queremos encajar el agua subterránea, no podemos. De hecho, si vamos a hilar un poquito más fino, las cuencas hidrológicas también es una deuda pendiente, porque en la mayoría de los casos los organismos de cuencas no tienen la capacidad suficiente para gestionarlo. Nos cuesta muchísimo. De hecho, la provincia de La Pampa tiene un juicio de Estado contra la provincia de Mendoza por el corte de un río, un juicio histórico, y otras provincias están en litigio por no tener un comité de cuenca fuerte que gestione esas aguas. Entonces, es muy importante que se pongan una vez por todas de acuerdo y que sea el Estado Nacional, si bien no tiene injerencia sobre las provincias en estos temas, que sea un facilitador en serio y no que mire de afuera cómo no nos ponemos de acuerdo entre las provincias. Hay una pequeña alegría, digamos, en todo esto, que es que se forman los principios rectores de política hídrica. A partir de ahí, estos son importantes, se pretendió tener una base para la legislación hídrica, de hecho quedó ahí como los principios rectores. Entonces, de todo esto podemos decir que algunos conceptos, como hay una variabilidad en la información disponible, es muy heterogénea y varía de una región a otra. Hay provincias que tienen mucha información, hay otras que no tienen nada. El conocimiento está más bien relacionado con el nivel de explotación de estos recursos, o sea que a medida que los recursos se van explotando por los distintos sectores,
aquellas regiones fundamentalmente áridas y semiáridas son las que han llevado adelante por necesidad de usar las aguas subterráneas al conocimiento. Si en eso hablamos de las regiones húmedas de nuestro país, fundamentalmente las regiones como Entre Ríos, un dato nomás, la región arrocera de Entre Ríos consume 134 metros cúbicos segundo de agua subterránea. O sea, es nuestro río Colorado. Fíjense ustedes la importancia que tiene. Pero hay algo importante, pero que les puedo decir, no se sabe qué recarga hay. El Banco Mundial también en el año 2000 hizo un estudio importante en nuestro país, hablaba de los acuíferos en la gestión global de los recursos hídricos y la protección del patrimonio de aguas y suelos, y desde el punto de vista catastral, los acuíferos no están legislados, y eso es lo que no nos permite avanzar en el conocimiento. Por otro lado, acá vemos con mayor detalle es la importancia que tenían los acuíferos interprovinciales de ponernos de acuerdo a las provincias. O sea, estamos hablando desde la Asociación Internacional de Hidrogeología, con los compañeros hidrogeólogos, de empezar a trabajar en el mapa hidrogeológico de la República Argentina. Vamos a hacer un intento de empezar por el NOA, a ver si podemos el año que viene ya tener por lo menos una base de la importancia de tener mapeado, o por lo menos tener el conocimiento de nuestros acuíferos por regiones. Y eso, fíjense ustedes, hasta qué importancia llegamos, que podemos tener, como las provincias son los organismos, o sea, los recursos hídricos pertenecen a cada provincia, eso se traduce en la normativa de consumo, la normativa de uso. Por ejemplo, la provincia de Tucumán tiene una normativa con respecto, vamos a decir, uno de los elementos más conocidos, el arsénico, el flúor, y Santiago del Estero tiene otra, y Salta tiene otra. Y estamos hablando de la misma cuenca hidrológica y también el mismo acuífero. Y en el uso tenemos distinta concepción. Entonces, una persona de Santiago del Estero, una de Tucumán y una de Salta, ¿tenemos diferencias en nuestra fisiología? No. Somos lo mismo. Entonces, ese hecho, ¿cómo repercute en algo tan complicado como es la normativa de consumo de agua potable? Donde cada región tiene su normativa. Bueno, para ir terminando, podemos decir que algunos conceptos nomás, así, rápidamente. No existe una adecuada legislación que contemple, al igual que las cuencas superficiales, a los acuíferos como unidad de gestión hidrológica. Ese es el primer paso. No hay un conocimiento profundo, no hay monitoreo adecuado de todos los acuíferos, salvo raras excepciones en lugares muy pequeños y puntuales. Un concepto muy importante, no confundir, y esto es muy básico y a veces demasiado básico, pero nos seguimos manejando, y muchas de las gestiones se siguen manejando con el volumen de agua que da un pozo. Y eso no tiene nada que ver con el volumen sustentable o disponible de un acuífero. Porque si no conocemos la recarga, no podemos saber cuánta agua podemos sacar, porque lo que da un pozo responde a la característica de esa formación geológica y no al agua disponible. Entonces, es fundamental saber la recarga, eso nos trae el volumen disponible para cada uso. Eso no se sabe en casi ningún lugar del país, la recarga que tenemos. Esos son estudios no son complicados, pero sí muy tediosos y a largo plazo. Entonces, eso nos lleva ¿a qué? A una concesión errónea. Se dispone de agua, se otorga un permiso de uso de agua subterránea sin saber qué cantidad dispongo. Y después, por supuesto, las consecuencias son totalmente nefastas. No hay una política, o sea, una inexistencia de una política integradora de actuación en función de los recursos hídricos subterráneos. No se verifica la existencia de una definición de línea de actuación consensuada con todos los actores, universidad, provincia, usuarios. O sea, no hay una definición de líneas. O sea, ese conocimiento que las universidades han tenido en los últimos años, que son las que más han ido avanzando, no se transmite a las provincias.
¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos el valor de una recarga, ese valor no se transmite después en la concesión que se da de las aguas subterráneas, porque no se puede sacar el agua que se da al pozo ni el agua que se quiera, el agua que se pueda. Ese es el agua que hay que sacar. Innumerable cantidad de organismos son los que manejan el agua subterránea. Hay provincias, por ejemplo, que hasta el Instituto de la Vivienda otorga permiso para dar agua subterránea. El Instituto de Bienestar Social, el de Recursos Hídricos, el de Recursos Hídricos Superficiales, el del Medio Ambiente. Todo el mundo sabe de agua subterránea y todo el mundo otorga permisos. Y eso es totalmente malo porque es una gestión totalmente sectorizada y no es integrada. Eso se da la pauta de que no existe un organismo de alzada que dirija todo esto. Y más si es un acuífero transfronterizo, aunque sea interno, que ocupa más de una provincia, o sea, ya no digamos que no hay un funcionamiento adecuado de un comité de cuenca o de los recursos hídricos superficiales, sino que menos puede ocurrir en las aguas subterráneas. En general no hay una cultura por parte de los actores políticos, técnicos y usuarios. Eso lo hemos hablado muchísimas veces, de que quien gestiona un recurso tiene que saber de él, si no, no se puede gestionar. Bueno, siempre hablamos de que la hidrogeología es una ciencia que ha avanzado muy rápidamente, pero vemos muy poco de la acción de los hidrogeólogos en los organismos que gestionan el agua. Muy poca participación. Entonces, eso es importante a la hora del conocimiento de los acuíferos, de las aguas subterráneas. Así sintéticamente, digamos, podemos decir que todo esto nos trae a la mente que de una vez por todas necesitamos un plan nacional de los recursos hídricos subterráneos, que no puede ser independiente a un plan nacional o a la política hídrica de un país. Tiene que estar dentro del contexto. Las aguas subterráneas no son, no están ahí porque independientemente del resto, no. Son integradas a todo el sistema hídrico de nuestro país. Entonces, un plan nacional tendría que tener este esquema. Deberá tener en cuenta las condiciones políticas, institucionales, legales y técnicas específicas de las distintas regiones hidrogeológicas, con sus principales características, y así poder mantener la calidad y cantidad del suministro de agua. Este plan en ningún caso deberá ser excluyente de otras opciones que se pueden integrar para mejorar o contemplar lo expuesto. Y para finalizar, extraje en el año 2004 un autor español, Llamas, junto a Custodio, han sido nuestros, digamos, precursores y nuestros referentes máximos en la hidrogeología. Planteó para España en el año 2004, dice que mejorar el conocimiento de los gestores de recursos hídricos sobre la importancia de las aguas subterráneas como recurso imprescindible para lograr un desarrollo sostenible, hacer cumplir pronto y bien los artículos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que se refieren a las aguas subterráneas. También dice que favorecer la creación de instituciones para la gestión colectiva de los acuíferos, que no necesariamente tienen que ser las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, tal como se definen las legislaciones. Asignación por parte de los gobiernos de un mayor número de recursos humanos y económicos para la conservación y control de las aguas subterráneas. Es probable que solo una pequeña fracción de lo invertido en las aguas superficiales corresponda a las aguas subterráneas. Es lo que estamos hablando, la falta de la participación de los hidrogeólogos en los organismos de gestión. Y promover diversas e intensas campañas de educación sobre las peculiaridades de las aguas subterráneas, destinado tanto al público en general como a los agricultores. La agricultura, dentro del uso general de las aguas subterráneas, es la que consume el 70% del agua en el mundo. Nuestro país está ajeno a esto. Nuestro país consume el 70% de la agricultura, de los cuales, de ese 70%, solamente el 25% de la eficiencia en el riego. Quiere decir que de cada 100 litros que se vierten al medio, solamente 25 son aprovechados. Los otros 75 van fuera del sistema. Y eso es por falta
de conocimiento y por falta de gestión. Entonces, para solamente decir que esta gestión sectorizada se traduce en manejo y de eficiencia de los recursos hídricos disponibles y aparecen estos conflictos intersectores e interjurisdicciones. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Schuhl y a partir de este momento podemos comenzar a formularles preguntas. Sí. Para comenzar este proceso de gestión, que de comenzar usando las estructuras de las cuencas hidrológicas. ¿Me explico? O sea, si hay una cuenca como el Salí Dulce y participan las 4 provincias, ¿por qué no usar esa estructura inicial, ¿no? No significando con esto que después se trabaje sobre las regiones? ¿Me explico? Sí, sí. Me parece bien, me parece perfecto. Inclusive, no es por qué tiene que ser al principio. Si se organiza un comité de cuenca del río, que el río tiene cierta, digamos, hay una situación entre río acuífero en todos lados. Bueno, está bien. Y poder ampliarlo eso hasta la región o hasta el sistema que uno pueda estar influenciado por ese río. Porque la cuenca, generalmente, las cuencas superficiales tienen una demarcación que uno la ve, y una demarcación que la puede sacar de una imagen satelital, hasta de un mapa de 40 del Instituto Geográfico Militar, puede decir que una línea de nivel, hasta esta curva de nivel, que es lo que hizo Catastro de las provincias, llega a eso. Pero eso es por arriba, por abajo se debe extender mucho más. Pero bueno, sí, perfectamente. Sí. Bueno, buenos días. Recién comentó de que iban a empezar el estudio del NOAA. ¿Sobre qué cuenca y con el relevamiento integral agua superficial y agua subterránea en el NOAA? ¿Sobre qué cuencas trabajarían, además de la Salí Dulce? Trascenderían, digamos, el límite político del NOAA, supongo. Bueno, es una idea que tienen los hidrogeólogos de la región. Yo transmití su percepción. En lo que respecta a mí, solamente puedo decir que me parece excelente la idea de que empecemos por algo. Y el NOAA está algo avanzado, así que yo creo que acá el colega puede avanzar más sobre el tema, pero nosotros yo soy presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, del Grupo Argentino, estamos, digamos, de alguna manera, tratando de apoyar toda esta iniciativa, de que se empiece a trabajar, aunque sea por regiones, pero bueno, ya hace rato que venimos charlando con ellos, y siempre en esa charla de café y o vino, salimos siempre con el tema de que somos un poco culpables de que no haya un mapa hidrogeológico, porque es responsabilidad nuestra también. Pero bueno, asumimos nuestra responsabilidad y creo que ya, digamos, por lo menos en lo que hemos charlado, están las ganas de hacerlo. No sé si Carlito. Sí, bueno, básicamente coincidiendo con lo que dice aquí Carlos, hay mucha información del norte. El problema es que hay que sistematizarla, hay que hablar un lenguaje común, hay que uniformizar el mensaje y trasladarlo todo a un manual que sea útil al gobierno, a los productores y a la sociedad. Entonces el desafío que tenemos ahora es juntarnos con toda la información, vencer la distancia que significa pasar de provincia a provincia, muchas veces de manejar información que es propia de la universidad, a veces propia también del Estado, y elaborar un documento único que quede como legado para ser utilizado dependiendo del uso del agua subterránea que va a ser aplicado, un documento que sea aplicable y que tenga vigencia. Entonces, información de base hay, yo creo que hay inclusive información sobrada.
El tema es ponerse a trabajar, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, le escucho bien. No sé atrás si se escucha, pero acá se escucha bien. Que sí, sí me completa la información, pero que tal vez habría que tratar de sumar la mayor cantidad de gente y atender también la cuestión del agua superficial, porque a veces los estudios que no es, bueno, que esta agua de las napas, que también son importantes, a veces pretenden manejar o sin conocimiento, o sea, me parece que los hidrogeólogos y los geólogos podrían contribuir. O sea, lo que quiero decir que en el proceso antes del manual, convoquen a la mayor gente posible, que yo creo que sí van a tener receptividad y va a haber colaboración. Seguramente se quedará en el proceso mucha gente, pero va a ser un proceso más rico. No esperen el manual, llamen a más gente y a colaborar, eso. Sí, Claro. bueno, cada representante de provincia tiene lazos estrechos con las diferentes reparticiones, no se va a quedar nadie afuera. De hecho, constituir esta base que estamos planificando va a requerir el aporte de instituciones tanto del Estado como del privado y como de las universidades, ¿no? Nos toca a nosotros, recae en nosotros, la universidad, ser los que vamos a elaborar el documento final, pero la base de información va a provenir de diferentes medios. Todos van a ser convocados y, bueno, la idea es hacer algo integrador, ¿no? No hay que tener en cuenta también que el tema del uso del agua subterránea tiene diferentes matices, tiene matices económicas, tiene matices vinculadas con la salud, justamente con el tema de arsénico, entonces eso también le suma un poco de complejidad a la cuestión, ¿no? ¿Algo más? No. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la agricultura usa tanto este recurso, si se está contemplando también empezar por la región del país que más se dedica a esta actividad para hacer esto, digamos, en todo lo que es Córdoba, Buenos Aires, toda esa zona. No, o sea, lo que pasa es que la idea nuestra es primero tener un conocimiento de un mapa a nivel país. Hay suficiente información en cada provincia, como dice recién Carlos Falcón, de que la integración de esa información. Pero lo que se está planteando es que la falta de conocimiento, inclusive la información que hay de parte de la gestión, supongamos, todo el oeste de la provincia de Buenos Aires está avanzando enormemente la soja hacia todo lo que es la región subhúmeda. Eso se puede sostener con el agua subterránea y con riego, si no, no se sostiene toda esa cantidad de dinero que se invierte para sembrar la soja. Eso desplaza a la ganadería hacia una región más semiárida, que también necesita agua la ganadería. No se olviden que cada vaca toma 60 litros por animal por día. Y estamos hablando de la pampa de 3 millones y pico de cabezas de ganado. Y en la provincia de Buenos Aires ya también. Entonces, hay todo ese sistema de productivo, que hay un desplazamiento variando con las isoietas, refleja mucho en la producción. Pero la que más se ve afectada es el agua subterránea, porque cada vez se está yendo más hacia el oeste con el avance del maní y de la soja. Y cuando llegamos a ciertas isoietas, bajando por la isoyeta de los 600, 750, necesitamos un riego complementario. Y esa agua solamente es del agua subterránea. Entonces, toda esa región es muy importante que todos esos pozos que se están haciendo desde hace 3, 4, 5 años no se están registrados, ni siquiera están otorgados la concesión. Cada dueño de campo se hace un pozo y empieza a regar y saca el agua que saca el pozo. Entonces, ahí está el problema. Si aunque sea lo que se está haciendo ahora se hiciera con un grado de conocimiento, que los hay, bueno, eso se traduce en una mala gestión. Claro, lo que yo pregunto es, sabiendo que es el lugar donde
peor se están haciendo las cosas, por decirlo de una manera, sino sería más resultados a corto plazo y rápidamente empezar por esa parte del país. Es que hoy el conocimiento en esa parte del país está. Lo que pasa es que no se aplica. O sea, en la provincia de La Pampa debe haber 5 pozos de los 10.000 que hay en toda la provincia que están otorgados a la concesión. Y las concesiones no se otorgan por la recarga, se otorgan por el permiso de construcción, ¿cierto? Es como si se diera el permiso de una casa o de hacer una construcción, un bien inmobiliario. Estamos hablando de un recurso que, si bien está disponible, pero su recomposición es muy lenta. Buenas tardes. Volviendo a lo que había comentado respecto de la elaboración de un plan, de un mapa de cuencas hidrogeológicas en la zona del NOA, desde ya nosotros somos de la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Tucumán. Le facilitaremos toda la información que sea necesaria. Y en ese sentido, si bien tiene toda la razón en cuanto a la gestión del agua subterránea, de la problemática que hay de distintas instituciones que opinan respecto a la disponibilidad de los recursos subterráneos, dentro de la provincia en los últimos tiempos hemos tratado un poco de organizar esto. Dentro de eso se está tratando de dar un viso legal a algo que en algún momento se llamó Consejo Provincial del Agua Subterránea. Hoy ese documento de creación, que necesita, como le digo, un viso institucional también, está en manos del Ministerio. En ese consejo la idea principal es primero reunir a todos los organismos que tienen que ver con esto, pero posteriormente hacerlo más abarcativo en cuanto a los que son los usuarios, digamos los actores que hacen uso del recurso. Algo que, si bien es problemático, también presenta a la provincia de Tucumán problemas en la registración de esas perforaciones. Creo que también tiene que ver por una cuestión de educación, y educación desde todos los sectores, también desde el profesional, así como del usuario, en cuanto a la importancia que tiene la declaración de esas perforaciones y la realización del uso posterior, porque una vez, si bien en la provincia tenemos cierto conocimiento de cuando se realiza una perforación, no se tiene un conocimiento posterior del uso de ese recurso, que también es importante para realizar ese balance y saber cuál va a ser la recarga. Por eso le digo, desde la Dirección de Recursos Hídricos por lo menos, todo el apoyo, es más, sería un aporte muy, muy importante para nosotros, colaborar también con ustedes en la elaboración de ese mapa de región, de mapa hidrogeológico de la zona del NOA. Me parece excelente, creo que es muy bueno que Estado, universidad puedan trabajar en forma conjunta. El Estado tiene mucha información, a veces no sistematizada. Por otro lado, es muy difícil que una persona declare su pozo por sí misma, o sea, hay una relación directa cantidad de agua a bolsillo, entonces es muy fácil, es muy difícil al Estado registrar una perforación que está dentro de un predio particular, si no tiene una orden de un juez para entrar. No se olviden que las aguas subterráneas son del Estado y cualquier juez puede ordenar ir a ese pozo porque es un recurso del Estado y fijarse si realmente el caudal, etcétera, etcétera, etcétera. Las concesiones que se dan a veces no son por volumen, o sea, digamos, no se cobra el canon, la gestión tiene un canon de agua. El canon no se cobra por volumen, se cobra solamente, es muy difícil poner un medidor y que cada perforación tenga su medidor y que pueda facturarse a fin de mes por volumen. O sea, hay muchos temas que complican esta gestión de agua subterránea. Si no hay un marcado camino, parte de educación, parte del bolsillo, o sea, nadie hace una construcción hoy en día si no tiene un permiso de un municipio, pero sí hace una perforación sin permiso del Estado. Claro. Bueno,
Yo agradezco el ofrecimiento de la Dirección de Recursos Hídricos, seguramente vamos a estar en contacto siempre. La universidad ha tenido muy buenas relaciones con recursos hídricos, pensamos seguir en ese camino. Y yo le agregaría además a lo que dice Carlos, de que el problema de las perforaciones no registradas no solo suman el inconveniente de no saber dónde está o quién es el dueño o cuánto es el volumen de agua que se extrae, sino que también muchas veces no se sabe las características constructivas de la perforación. Entonces se terminan combinando napas de calidad buena con calidad intermedia o calidad mediocre. Las perforaciones son ineficientes, mucho más aún cuando se va hacia el este de Tucumán y se trabaja con perforaciones urgentes, donde la urgencia no es debidamente controlada, entonces tenemos vuelco irracional del recurso hídrico que además tiene temperatura. Entonces es doblemente preocupante el sistema de las perforaciones no registradas. Obviamente en Tucumán hay un amplio espectro de empresas, hay empresas que trabajan muy bien, que hacen la registración de la perforación, y hay empresas que entran y salen a la provincia que son prácticamente imposibles de controlar, hacen el pozo y se van y no dejan ni siquiera la carpeta técnica. Entonces es muy común que cuando uno va al campo a hacer una campaña de muestreo, el dueño de la perforación no sabe ni la profundidad, ni las características del entubado, no sabe absolutamente nada. Entonces creo que otro de los desafíos para recursos hídricos, que sé que ya está en ese camino, es empezar a regularizar las construcciones de perforaciones en Tucumán y que todas queden registradas como es debido. Sí. Sí, bueno, muy breve era la pregunta que quería hacer. Quería saber si conoce desde su experiencia algún antecedente de planificación sobre aguas, no solamente subterráneas, sino una combinación de superficiales, incluso de fluentes, a escala municipal. Y si existe o no, si cree que sería útil que a esa escala se haga, a pesar de que uno sabe que son interjurisdiccionales las aguas. Acá hay un organismo que involucra a todas las provincias, que son que se llama COIFE, Comité Hídrico Federal, donde cada provincia está representada por un representante, digamos, y desde ahí se bajan líneas de acción a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Hay un Plan Nacional de Aguas Subterráneas, de los cuales se ha avanzado muy, pero muy poco por falta de interacción entre gobierno nacional y provincias. Hay mucha política metida en todo esto. Y después, no hay un Plan Nacional de Recursos Hídricos integrados, no. Se desarrollan y están los comités de cuenca que están formados. Es muy difícil formar un comité de cuenca. El último se hizo en la región central del país, solamente para agua superficial y por el problema de las inundaciones. Y los comités de cuenca no se tienen que formar por un problema, se tienen que formar por una necesidad de la gestión. No hay que llegar a un problema para formar un comité de cuenca, ya hay que formarlo. Entonces, eso no va a tener problema después en cualquier otra situación. Con respecto a los planes municipales, son provinciales. O sea, cada provincia tendría que tener un plan y saber dónde tiene que la municipalidad, a través de distintos proyectos de ordenamiento territorial, saber dónde están los acuíferos, saber dónde se tiene que perforar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda tiempo para una pregunta más. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Bango, estudiante de Geología de Montevideo. Hola. Mi pregunta iba referida con respecto a la postura que podría llegar a tener tanto los productores agrícolas y ganaderos como los constructores de los propios pozos de captación de agua. ¿Cuál sería una posible postura para que esta gente también esté interesada en la creación de un manual de aguas? Porque con solo la imposición podemos, no sé, uno tendería a pensar de que esta gente no colaboraría con la creación de un manual para justamente reglamentar todo este tipo de problemáticas. No sé si me explico. Sí. Está claro. Está la figura legal que ampara totalmente al que tiene la concesión de agua, que es la figura de consorcio de usuarios. Los consorcios de usuarios son los usuarios de un determinado río, arroyo o región hídrica y o acuífero, ¿cierto?, que se juntan para llevar adelante esa gestión junto con el Estado. A veces, independiente del Estado,
y a veces, digamos, con funciones delegadas por el Estado. Y ahí es la participación importantísima, no solamente porque no se puede gestionar por uso. O sea, yo no puedo gestionar por el uso ganadero, por el uso de agrícola, si no lo tengo que manejar con el uso conjunto de todos los usos. O sea, una región o un arroyo o un río o un acuífero, y ahí participan todos los usuarios, los agricultores, participan las distintas comunidades que toman agua potable, si hay una presa, si hay una industria, todos los usos. Y de ahí sale el consorcio de usuarios. Hay consorcios de usuarios en nuestro país que vienen trabajando medianamente bien en Salta, en Mendoza, ¿cierto?, en determinados lugares, donde realmente se dan cuenta que trabajar como consorcio de usuarios es lo mejor que pueden tener. Porque también el usuario tiene que tener en cuenta que él mismo se perjudica si hay una sobreexplotación de un acuífero o se seca un arroyo o un río. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy día y les damos un aplauso al doctor Carlos Kuhn.